Muchas gracias, saludo cordial a todo el municipio de Santander de Quilichao, a sus habitantes y los teleaudientes. A ver, el Consejo Municipal de Popayán, a través de su mesa directiva, quiso conformar una comisión accidental que se encargará de desplazarse hoy hasta el municipio de Santander, al recinto del Consejo Municipal, a hacer presencia activa dentro del debate que hoy se tiene. Uno de los puntos, el conducto de gas, el gaseoducto que va hacia la ciudad de Popayán. Esto por motivo de conocer que se ha presentado algún inconveniente respecto al trazado que toca la zona urbana en Santander, saber que hay una acción popular que la comunidad, haciendo uso de su derecho, ha impetrado ante el Tribunal Contencioso, que hay un pronunciamiento en el sentido de suspender las obras como medida cautelar. Quisimos enterarnos de primera mano, y quién mejor que los representantes de la comunidad, que es el Consejo. Hemos escuchado el debate, hemos escuchado las posturas de los diferentes concejales, llevamos claridad sobre las mismas, sabemos que hay un sector de la comunidad que piensa que el gaseoducto es necesario y que lógicamente es así, pero que también gran parte de ella se ha pronunciado en el sentido del peligro que puede ofrecer el trazado del gaseoducto del tubo, como se llama, por la zona urbana. Esto nos queda claro, hemos recogido las inquietudes, vamos a recibir una documentación que nos han quedado enviar. ¿Por qué el Consejo de Popayán se entera de esta situación? Porque lógicamente en Popayán recibimos el gas domiciliario. Esto está generando el transporte del gas en cisternas y demás, está generando un sobrecosto de la facturación. La comunidad de Popayán se ha pronunciado también sobre las tarifas del consumo y del precio del gas. Se le ha explicado que es porque no llega pues por el conducto del tubo, como lo llaman aquí en el Consejo hacia allá, pero antes de que la comunidad reciba una respuesta del Consejo de por qué no llega el conducto y por qué no se ha conectado en Santander, necesitamos saber la postura de la comunidad de Santander, porque lo hemos dicho claramente los concejales de Popayán de la comisión y así la plenaria. A pesar de que nuestra comunidad necesita el servicio de gas y que está pagando un sobrecosto por la forma de transportarlo, no podemos bajar por encima de lo que siente la comunidad de Santander, de su problemática, y hacemos votos y vamos a trabajar activamente también el caso para que se solucione de la mejor manera, que la empresa pueda continuar sus operaciones, pueda continuar su conducción de gas sin afectar los derechos de la comunidad, y que Popayán está presta a que se haga la mejor manera para poder tener el servicio sin pasar por encima de los derechos de la comunidad de Santander. ¿Estaría de acuerdo entonces el Consejo Municipal de Popayán en que se cambiara el trazado por donde transitaría esa tubería del gasoducto? Pues el personero ha tenido una postura demasiado clara desde la parte jurídica. Si bien es cierto la parte social de los concejales es entendible, el personero ha tenido una parte jurídica clara, y es el sustento de la misma acción popular, que es efectivamente el sentir de la comunidad de que el conducto de gas en tubo por la zona residencial ofrece peligro, y que se han visto casos ya a nivel de otros países. Por eso la propuesta de que se cambie el trazado nos parece viable. Ojalá se pueda concertar, ojalá se pueda hacer, porque no se trata de recibir un servicio a cambio de un peligro de la comunidad, se trata de que la comunidad esté segura y disfrute de su servicio. Nosotros estaremos atentos al tema, repito, estaremos trabajando en el mismo en la medida que podamos aportar, pero nos parece que es una posición clara. Ojalá que pues tanto el Ministerio Nacional como la personería, como la Alcaldía Municipal de Santander, como los concejales y todos los involucrados en el tema y la comunidad puedan llegar a un feliz acuerdo para que Popayán disfrute del servicio, pero que Santander lo haga también, pero sin atropellar a la comunidad, que es lo que se ha dado claro hoy en la presidencia. Muchas gracias, muy amable concejal. A ustedes muy amable, y de verdad la oportunidad de Santander ha sido enriquecedora, ha sido importantísima, nos han atendido muy bien, grandes ambiciones, grandes trabajos a la comunidad, y a ustedes muy amables.